oportunidad para estar nuevamente juntos y para enseñar la palabra, para seguir predicando el Evangelio de la gracia. Muchas gracias por estar allí, por sintonizarnos. Gracias por estar también hoy en nuestra iglesia, localmente, en la iglesia Comunidad Cristiana de los Cocuyos, en el Valle, pero también en nuestro canal en YouTube, en nuestro canal en Facebook y también en Radio Dinámica 1490 y nuestra página web www.radiodinámica.com.ve. Es el ministerio de la Comunidad Cristiana de los Cocuyos y soy el pastor Jonathan Labrador. Seguimos con la exposición de la carta o el libro de Esther en el Antiguo Testamento. El título de la serie que le hemos puesto, ya estamos prácticamente cerrando en la recta final de esta serie que ha sido tan cautivante y tan aleccionadora, Esther y el anillo de poder. Estamos en el capítulo 9, esta es la octava entrega, el octavo sermón, el título, Venganza de los judíos. Venganza de los judíos. Tengamos antes, como siempre, una palabra de oración. Bendito Dios, como siempre vamos a tu presencia cada vez que exponemos las Sagradas Escrituras, en mi caso siempre para ponerme en tus manos, para colocar mi corazón en tus manos, para delegar todo mi ser en tus manos y que hagas tú conforme a tu propósito, a lo que ya has preparado de antemano en tu corazón, que sea transmitido a través de mí a cada uno hoy, conforme a su necesidad, que tú puedas ministrar nuevamente conforme a la necesidad de cada uno. Que nuestras mentes y nuestros corazones, incluso nuestros cuerpos, sean animados y sean retados a buscarte. Ese llamado, volveos a mí, que sea pertinente y que sea urgente para cada uno de nosotros. Señor, que estemos a los pies de la cruz, a los pies de tu amado Hijo Jesús, para buscarle, para anhelar de Él, en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Gracias. Llévanos a través de la palabra el día de hoy y que pueda quedar en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, impregnado el Evangelio de la gracia, tu carácter y tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunas palabras para el inicio, y es que como aplicación y conclusión de la enseñanza de la semana pasada, judíos en el palacio del rey persa. Esa fue nuestra más reciente enseñanza. Pues como aplicación, pero también como conclusión a esas enseñanzas, decíamos que como nunca el mal, la máquina del mal ha estado progresando en las naciones. Basta que podamos levantar nuestra mirada hoy y poder ver cómo nefastas decisiones se siguen tomando en las naciones hoy día. Las naciones interviniendo en la educación, interviniendo en la salud, interviniendo en la política, grandes estados hoy haciendo 1001 malabares para ir en contra del diseño de Dios. Eso lo decíamos y pareciera que no se puede hacer mucho, pareciera que seguiremos viviendo el estrago o tras el estrago de todas esas decisiones malignas, por cierto. No hay nada que puedas levantar tu mirada y decir globalmente, vamos por buen camino, se ha corrido un poco el timón, se ha enderezado un poco la carga. No, mi amado, y es que nunca en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos encontramos como un mensaje como ese. Vendrán tiempos mejores. Eso habla, es en nuestra conciencia, una conciencia que ha estado cauterizada por el mal, pero no habla de una conciencia cautiva a la palabra. Porque en la palabra el Señor dice, en los tiempos difíciles estarán al final, pero confíen. Ese es el llamado. Entonces apelábamos que necesitábamos como hijos de Dios apelar y confiar en la justicia de nuestro Dios. Si hay alguien que es justo, ese es nuestro Dios. Y justo porque envió a su Hijo Jesús, su único Hijo, a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí.
Ese fue su justicia. Y a través de la muerte de Cristo trajo justicia a nuestra vida. Hoy podemos sentirnos justificados delante del Padre. Y hay una invitación para que podamos entrar en su presencia. Entra acá. Ya eres justificado. El hombre publicano en el templo bajó a su casa justificado. No así el fariseo. Los hijos de Dios no escapamos de este mal. Asaf en su Salmo 73 estaba acusando en su propia vida el estrago del mal. Incluso dijo, a punto estuve de rebalar en mis pies. Estuve a punto de hablar como ellos, de vivir y pensar como ellos, hasta que entré en la presencia de Dios. Y creo que eso es lo que les toca al Hijo de Dios en este día, en este tiempo, en esta temporada tan caída, tan perversa, tan maligna, tan oscura, tan ciudad gótica, tan de penumbra. Al Hijo de Dios le toca pensar mucho. Ese fue nuestro último mensaje del año 2023. Fijaos muy bien por dónde debes caminar, los pasos que debes dar. Fíjate muy bien, toma muy bien, con cautela, los pasos que debes dar, la dirección que vas a tomar, decisiones que vas a ejecutar en tu familia, corto, mediano plazo, largo plazo. Piensa muy bien, razona muy bien, sea astuto en las decisiones que estás tomando. Observa cada una de las cosas, ve muy bien con quién estás haciendo alianzas, negocios, con quién estás tú haciendo relaciones. Piensa muy bien. Y al Hijo de Dios le toca, es muy pertinente esto para cada uno de nosotros. Nos toca entonces ver muy bien, porque el Hijo de Dios no escapa de esa gran realidad, que el mal sigue progresando, pero la Biblia nos da esperanza. Hay un aire de esperanza. ¿Por qué, pastor? Porque mientras el mal avanza, la gracia sobreabunda. Mientras abunde la maldad, sobreabundará la gracia de Dios. Y eso ha sido así hasta el sol de hoy. Y como lo he dicho últimamente, no tiene por qué ser distinto al día de hoy. Pero esta historia y la Biblia, esta historia particularmente de Esther, nos habla de esperanza. Nos habla de esa luz que vendrá al final del túnel. Un túnel sombrío, pero al final veremos el camino, veremos la luz, veremos el sendero que caminar. Y nos dice que tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso en quien confiar, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios que libra la batalla por sus hijos. No es menester tomar la justicia por nuestras manos. No, dejémoselo al estamento estadal, dejemos eso a las instituciones de seguridad de nuestros estados, de nuestras naciones. Pero al fin y al cabo, si también esas organizaciones se voltean y son injustas, Dios tendrá la última palabra. Yo confío plenamente en eso. Y el llamado, mis hermanos, es a no perder la esperanza. No perdamos la esperanza. Este es un mundo caído, un mundo atribulado. Tendremos persecución. Sí, pero confiemos. Cristo ha vencido al maligno. Cristo ha vencido al maligno. Y Cristo está con nosotros. Y la última palabra siempre la tendrá el Señor. Mire, con razón el salmista David cantó este salmo, Salmo 121, versículos 1 al 3. David, gracias por este texto. Y es un texto que está en la palabra. Es un texto que está dentro de los salmos de ascenso, los salmos de altura, esos salmos de peregrinación que cantaban cada vez que se daban las fiestas anuales, subían a la cuesta en Jerusalén. Salmo 121, los 3 primeros versículos. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, aleluya, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Mi hermano, guardo profundamente con celo en mi corazón esta palabra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá. O sea, el que vigila por tu vida, el que guarda tu familia, no duerme. No duerme. Tú cuando duermes, Dios no duerme. Dios no es hombre, mi amado.
para que nosotros vengamos románticamente a ponerle ojos, a ponerle manos, a ponerle sueño, porque Dios está muy cansado del mal. Sí, Dios está cansado del mal, pero no duerme. No se adormecerá el que te guarda. Confiemos como el que escribe el Salmo 30, versículo 5, que dice: el llanto puede durar toda la noche, al final del verso 5, pero la mañana vendrá el grito de alegría. Podremos pasar por persecución. Ciertamente la organización Puertas Abiertas ha liberado un reciente informe que no da ninguna buena noticia para los hijos de Dios. Siguen incrementándose la ola de violencia y de persecución a nivel global en contra de los hijos de Dios, particularmente en África, continente africano, parte de Europa. Sí, mi amado, se sigue levantando la ola de violencia en contra de los hijos de Dios. Salmo 30, Salmo 30, Salmo 121, mi amado, si hay algo que va a ayudarte a recuperar la confianza y la fe y que tu esperanza sigue estando firme, es la lectura de la palabra, específicamente el Salterio. Lo recomiendo ampliamente. Salmo 121, Salmo 30. El llanto puede durar toda la noche. Tú podrás llorar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Mi amado, esas lágrimas no durarán para siempre. Siempre vendrá, cuando estamos en el Señor, siempre vendrá la alegría a las horas siguientes. Ahora, estamos frente a un ajusticiamiento en las manos de los judíos. Es muy duro lo que voy a leer y quiero que podamos tener el corazón abierto y una mente cautiva por Dios y su palabra. Mis hermanos, pidamos que el Espíritu Santo nos hable a través de esto. Sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, de Esther, siglo V, siglo VI antes de su hijo, el mismo Dios hoy que está tratando a Israel, que está tratando a Ucrania, a Rusia, Estados Unidos, China, a todas las naciones. Sigue siendo el mismo Dios, bueno, lleno de gracia, misericordioso, pero justo y recto a la vez. Es el mismo Dios. Y Dios ha dado la victoria. Dios colocó a dos personas especiales en ese tiempo, en un imperio maligno, en un imperio impío, en el imperio persa, un imperio increíble, con una vasta fuerza militar, rico, desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. Y el Señor promueve a dos de los suyos, a Hadasa, que es Esther, y a Mordecai, a Mardoqueo, dos de sus siervos, sencillos, débiles, sujetos, sumisos al Señor, obedientes, dependientes. Y mira hasta dónde el Señor los ha llevado. Dios les ha dado la victoria. Y ahora vendrá un tiempo de gozo y celebración, de fiesta. Aleluya. Pero entonces, bueno, vayamos a la palabra. 2 puntos quiero desarrollar con ustedes. Los judíos obtienen la victoria, versículos del 1 al 17. Y segundo punto, celebración y gozo en las fiestas del Purín. Fiestas que hasta en la actualidad se celebran. Fiestas que hasta el día de hoy el pueblo de Dios tiene en su mente, las fiestas del Purín. Versículos 18 hasta el 32. Pero vayamos a nuestro primer punto. Los judíos obtienen la victoria. Versículos del 1 al 17. Recuerda, pesaba sobre ellos un decreto forzado en la oscuridad, un decreto impío, un decreto del mal, el mismo anillo que hoy ostenta Mordecai o Mardoqueo, el mismo anillo estaba en la mano del perverso, maligno Amán. Pero Amán ya no está en el plano, ya no está en la tierra, ya no está vivo. El rey ha rescatado el anillo y ahora lo ha puesto justamente en la mano del siervo de Dios. Qué cosa tan extraordinaria lo que Dios hace, cómo Dios pervierte los planes del mal, cómo Dios cambia el rumbo de la humanidad, el rumbo del destino y de la suerte que pesa sobre sus hijos en algún momento de la historia. Porque el mismo Dios que cambió ese destino
Fue el que cambió el destino en la vida de José cuando entró en Egipto. Fue el que cambió el destino de la vida de Daniel y sus amigos estando en Babilonia. Es el mismo Dios que rescató a sus hijos después de 400 años de esclavitud en Egipto. El mismo Dios que ha rescatado a sus hijos en este momento y los ha colocado en la eminencia, en un lugar de eminencia. La nación más poderosa o el imperio más poderoso conocido hasta ese momento, dos de sus hijos, hijos de Dios, están al mando. Dos, Hadasa, Esther, ha conseguido que el rey le vea gracia todos los días, le vea gracia en todo momento. Es decir, Dios está en el asunto. Dios está comandando los anales de la historia. Dios sigue llevando el timón y las riendas de cada nación. Y en su momento, como decimos, tarde o temprano, el maligno tendrá que rendir cuenta, será derrotado y los hijos de Dios tomarán el rumbo. Y Dios seguirá llevando a puerto seguro esta gran embarcación llamada tierra, hacia una renovación total al final de los tiempos, de un cielo nuevo y una tierra nueva, esperando la segunda venida de Jesucristo. No sé si tú la estás esperando, pero yo estoy expectante hasta este momento y todos los días pienso en la segunda venida de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Leemos los versículos del 1 al 17, quiero exponer esos dos puntos y luego iremos con preguntas de aplicación al final. Quiero hacer 2 o 3 preguntas con las que quiero que vayas a reflexionar a tu hogar. Quiero que quedes en tu hogar reflexionando, pensando, observando, meditando, exhortándote la palabra en todo momento. Versículos del 1 al 17. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y el edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, ese mismo día, el mes 12, el día 13, mes de Adar, sucedió lo contrario. No te olvides nunca de esto. Los hijos de Dios no se han olvidado de este instante, de este momento. Sucedió lo contrario. Dios pervirtiendo los planes del enemigo. Dios pervirtiendo los planes del mal, cambiando el rumbo. Mis amados, escúchame. El maligno no tiene la última palabra, Dios sí. Los malos, los perversos, los impíos, los de corazón de piedra, los que rechazan a su Hijo, los que no tienen en sus planes a Dios. Después veremos, pastor, en este momento, déjame vivir. Esos no tienen la última palabra, Dios sí. Dios y su Hijo tienen la última palabra en este mundo. Sucedió lo contrario. Porque fueron los judíos los que tuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban su daño. Y nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. El temor de Dios había caído sobre los pueblos por medio de sus hijos. Aleluya. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey, ayudaron a los judíos. Escucha muy bien cómo Dios está cambiando las esferas de poder. Dios hace eso. Tras bastidores, tras escena, Dios sigue haciendo y ejecutando su plan. Porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Dios, su gracia estaba sobre Esther y Mardoqueo. El temor de Dios se había apoderado de la nación y de los pueblos alrededor a causa de estos dos siervos dependientes del Señor Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Porque Mardoqueo era grande, verso 4, en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se hacía más y más grande. Aleluya, pero Mardoqueo seguía siendo la misma persona. Mardoqueo seguía siendo el mismo judío,
seguía cuidando de Esther, seguía preocupándose por su vida espiritual, seguía ahondando en su relación con Dios, seguía trabajando para el rey, seguía siendo fiel al rey, fiel a la reina, seguía siendo fiel a Dios para con Hadasa o Esther, seguía teniendo una relación de intimidad con Dios. Ahí está Mardoqueo. Y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. No te olvides de esta cifra, porque después va en aumento. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Dalía, Aridata, Parmasta, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, por nombre, a cada uno de los 10 hijos de Amán. Y ya te voy a decir por qué los mencionan y por qué están incluidos hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a los bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa. Eres mi señor y rey, han muerto 500 hombres. En toda la capital, en Susa, han muerto 500 hombres a mano de los judíos. Y el rey dijo a la reina Esther: en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Qué habrán hecho en las provincias, en las demás provincias del rey? Pero ahora sí hace una pregunta el rey. ¿Cuál es tu petición ahora? ¿Qué más quieres lograr? Todo lo que pidas, yo lo voy a permitir. Mira cómo Dios sigue obrando. No es Esther la que pide, es Dios que canaliza a través de ella con un corazón abierto, quien Dios ya había abierto el corazón del rey. Así opera nuestro Dios. ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Mis hermanos, siguen los cheques en blanco. El rey dando apertura para la reina. Entonces Esther dijo, verso 13, si le place al rey, de nuevo, si le place al rey, qué manera de dirigirse al rey. Que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy. Y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca, sean llevados a esos mastiles, a esos palos, y sean empalados allí. El rey ordenó que así se hiciera. Esta orden la dio el rey. Esther está siendo usada por Dios, pero ya vamos a ver el porqué de esta decisión. Y un edicto fue promulgado en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron manos a los bienes. 800 hombres han muerto hasta este momento. 800 hombres han muerto. Enemigos de los judíos, mis hermanos, los judíos no exterminaron a personas que no eran sus enemigos. Los judíos exterminaron a enemigos de Dios, a personas hostiles en contra de las cosas de Dios. 16. Y los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Escucha muy bien. Y mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron manos a los bienes. Mis hermanos, los judíos no van a saquear los bienes de otros, a menos que expresamente Dios les haya dado esa dirección. Pero esa no fue la orden del Señor. Esa no fue la orden del Señor que le dio a Saúl, cuya orden está expresamente escrita. Es historia, es una narrativa que puedes encontrar en el primer libro de Samuel. Ahí está. Y recuerdo que en nuestras primeras enseñanzas nos referimos a esto. Esto, verso 17, final del texto de este primer punto. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Mis hermanos, el versículo dice, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario. Mis hermanos, ¿no te parece que esto es maravilloso? ¿No te parece que este es un golpe de timón al barco? ¿Quién cambia la suerte y la historia de nuestras vidas?
¿Quién da una vuelta a la mesa tan impresionantemente? ¿No te parece que esto es increíble? El mismo día, cuando Amán había sellado este primer decreto, que para el mes 12, día 13, los judíos iban a ser asesinados, exterminados. Ese mismo día, todos los enemigos de Dios estaban esperando para acechar y asesinarlos. Dice de un momento a otro el narrador de Esther, sucedió lo contrario. Pues no, mis hermanos, los judíos definitivamente tenían sus enemigos, sí, aquellos que deseaban destruirlos. Sin embargo, ellos tenían a alguien grande de su lado. Si bien los enemigos tenían varios meses, mucho menos tiempo tuvo este segundo decreto, esta segunda orden, sellada por el anillo del rey en la mano de Mardoqueo. Mucho menos tiempo tuvo este decreto. Si bien los enemigos del Señor, de Dios, del pueblo de Dios y de Esther y de Mardoqueo tuvieron mucho tiempo para prepararse, era mucho más gente, Dios es mucho más grande. El Señor es mucho más grande. Dios nos ha dado a su Rey eterno, su Hijo amado Jesús. Puede venir el mal con todos sus recursos, con toda su financiación, con todo su mal. Se puede levantar el mundo entero en contra de los hijos de Dios. De hecho, no estoy hablando algo metafórico. De hecho, es así. El mundo entero está en contra de las cosas del Señor, en contra del diseño divino. Se podrán levantar todas las potencias, imperios, monarquías, y Dios es más poderoso que todos ellos juntos. Aleluya. Con el Rey de nuestro lado, no importaba lo que ellos habían decretado. Con el Rey de nuestro lado no tenemos razón para tener temor, mis hermanos. Leamos lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Recuerden, viene todo un desarrollo en el capítulo 8, maravilloso. Pero Pablo se para un momento y ahora medita. ¿Qué vamos a decir a todo esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Aleluya, Pablo, gracias. Gracias, Mardoqueo y Esther te lo agradecerán eternamente. Yo te lo agradeceré eternamente. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Mis hermanos, la misma experiencia, como les dije hace unos minutos, que tuvo José en Egipto. La misma experiencia de Daniel, sus amigos. La misma experiencia que han tenido cientos. Ahí está en la palabra. Es la experiencia que tuvo el pueblo del Señor, buscando al Señor, gimiendo allí a los pies de Faraón. 400 años de esclavitud, y el Señor dice la palabra en Éxodo, los primeros capítulos, y yo escuché el clamor de mi pueblo, escuché su gemir, y vine en su auxilio. Es el mismo Dios, es la misma experiencia de Pedro, de Pablo y de Silas en la cárcel. ¿Quién los liberó? Es el mismo Señor. Ellos tuvieron quien velara por su vida. Dios sigue velando por nuestra vida. Dios veló por la vida y el rescate de sus hijos en Persia, en el imperio persa. Quiero llevarte a la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, versículos 12 y 15. Nos dice algo maravilloso. Esa oración la valoro y la tengo en mi corazón atesorada. Es la oración del pastor, del gran pastor de las ovejas. Una oración de entrega, una oración sacrificial, una oración del hermano mayor, del gran y sumo sacerdote, la oración del cordero inmolado, previo a ir al Getsemaní y previo a la cruz en el Gólgota. Jesús dice esto: cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Mis hermanos, siempre Jesús ha guardado nuestras vidas. Hoy sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Jesús es el garante de la vida de los hijos de Dios. Aleluya.
El nombre que me diste, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió. Aleluya. Agrega, solo el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Verso 15, no te ruego que los saques del mundo. Muchos quizás querrán, no sé si es tu caso, mi hermano, salir de este mundo. Señor, llévame de una vez. No tengas temor de lo que estás viendo. Si aún no te has ido, es que porque el propósito de Dios en tu vida no se ha completado aún, así que no tengas temor. Confiad, el Señor ha vencido el mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Su Hijo amado vela por nosotros, está con nosotros, dice que estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. El poder cambia de mano. Es así, lo estamos viendo. Históricamente en las naciones el poder va cambiando de mano. Pero no importa dónde hoy se ostenta el poder, eso no es lo que importa. Lo que importa es que nosotros estemos en Jesús porque confiamos hoy en el Rey de Reyes y Señor de Señores, un Dios todopoderoso. Mis hermanos, Dios es más poderoso que todas las naciones juntas. Imperios, monarquías, reinos, no son nada delante de nuestro Dios. Hay una petición de Esther en el verso 13. Entonces Esther dijo, si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Mis hermanos, acaban de dar muerte a 500 hombres. Ahora Esther está solicitando algo que parece inconcebible, que se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy. Es decir, lo que sucedió hoy, queremos que se replique mañana. Y muchos, escuchen muy bien, han llegado a criticar a Esther, porque consideraron que no tenía amor por los enemigos de Dios. Y en la palabra nos encontramos hoy que tenemos que amar a nuestros enemigos. Mis hermanos, estamos en un tiempo en el que ella está aplicando un principio en la palabra. Lo que no hizo Saúl, que empezó al final a terminarlo Samuel. Recuerden lo que hizo Samuel, que luego fue con Josué en la tierra prometida, destruyendo a los amalecitas y a todos los pueblos que se levantaron, a los jebuseos, a los fereceos, a los heteos, a todo ese pueblo. Y ahora está en Esther reeditando esa histórica rencilla. Este pueblo todavía estaba vivo. Hay un principio. Ella no se iba a conformar. Esther no se va a conformar con menos de la victoria total de acuerdo al decreto de Dios al principio. Y eso es lo que el judío está haciendo. No olvidemos la orden que el Señor le había dado a Saúl y él no la cumplió. Sin embargo dijo, he cumplido lo que el Señor me mandó. Y Samuel le dijo, no lo hiciste. Producto de eso, aún sigue con vida sus descendientes, Amán, que es amalecita, y sus 10 hijos. Samuel tuvo que salir a hacer su parte. Luego Josué hace la suya. Y ahora leemos en parte del verso 13 y 14, que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera. El rey dio la orden. Y un edicto fue promulgado en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Mis hermanos, recuerda que Saúl es de la tribu de Benjamín. Bueno, no casualmente, sí puedes decir que coincidencialmente, Mardoqueo también es de la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Por lo tanto, un descendiente de la familia de Benjamín, de la familia de Saúl, está llevando a cabo la orden que Dios había dado históricamente. Mardoqueo. Mardoqueo acaba de firmar este edicto. Mardoqueo está aquí y es un juicio totalmente en contra de los amalecitas. Saúl fracasó. Mis hermanos, cuando Dios da una orden, necesitamos ser obedientes. Necesitamos obedecer a Dios. Saúl fracasó. Más tarde, un descendiente de la tribu de Benjamín, un hijo de Cis llamado Mardoqueo, completa la orden que Dios había dado, el juicio que Dios había levantado en contra de los amalecitas. Qué tiempo tan determinante para los hijos de Dios, qué tiempo histórico tan especial para nosotros, para entender
cómo Dios trata con los pueblos, los juicios de Dios en contra de las naciones que intentan pervertir sus planes. Qué maravilloso todo este tiempo. Vayamos al segundo y último punto de nuestra enseñanza. Celebración y gozo en la fiesta de Purim, versículos 18 hasta el final, 32. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran. Es una orden la celebración de la fiesta del Purim. Anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría. Dios convierte nuestro duelo en gozo. Dios convierte nuestro duelo y nuestras lágrimas de un día hacia otro en alegría y en contentamiento, en gozo y en júbilo, en alegría. Gloria al Señor por eso. Dios es quien lo hace. Que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Perdonen, los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito, pues Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que habían tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por los que habían visto sobre este asunto y por los que les habían acontecido. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, de que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Así estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, para que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Entonces la reina Esther, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad. Gloria al Señor. Para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Esther, según habían fijado para ellos y sus descendientes con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentaciones. El mandato de Esther estableció estas acerca de Purim y esto fue escrito en el libro. Mis hermanos, qué maravillosa lectura, para que no se les olvidara nada de lo que había sucedido. No podemos olvidar las bondades y la gracia y la misericordia y su favor inmerecido que ha derramado sobre nosotros. Qué maravilloso esto. Lo más resaltante, lo que encuentro más resaltante de este texto es que hay un principio a seguir aquí. Hay un principio, así como Esther siguió el principio de no conformarse con menos del éxito total, de la victoria total, de cumplir con el decreto de Dios, y Esther lo llevó a cabo y Mardoqueo lo llevó a cabo. Aquí hay un principio. Recordar la liberación de Dios es bueno para nuestra alma.
Mis hermanos, recordemos el día en que el Señor llegó a nuestra vida. Ese día en que tenemos conciencia que el Señor nos rescató del cieno profundo, del lodo cenagoso, de las oscuridades. El día que el Señor nos rescató de las profundidades del abismo. Si tenemos memoria, no lo olvidemos. El salmista nos lo dice en el Salmo 103, verso 2. Bendito sea su nombre, David. Bendice, alma mía, al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. Deberíamos, mis hermanos, grabarnos esto de memoria. ¿Por qué? Porque somos propensos a olvidarnos de los beneficios del Señor. Somos inclinados a recordarnos de los agravios que vivimos. Sí, por cierto, de muchos de ellos se lo adjudicamos al Señor. Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo muriera? Señor, ¿por qué permitiste que yo no estuviera aquí en mi país cuando mi papá falleció? Señor, ¿por qué permitiste que me desvincularan del trabajo, que redujeran al personal y que me sacaran de mi trabajo? Señor, ¿por qué? Muchos de nuestros agravios son atribuidos a Dios, pero nos olvidamos de sus beneficios. Es que el corazón es propenso a olvidarse y el salmista se recuerda, bendice alma mía. Es un monólogo, es una conversación consigo mismo. Es él conscientemente, el salmista David, hablándole a su alma. Es como verte al espejo y decirte, Jonathan, no te olvides de lo bondadoso que Dios ha sido contigo. Jonathan, no te olvides de tu esposa, tu hijo, tus 2 hijos, tu nieta, tu vida, tu familia. No te olvides de lo bueno que Dios ha sido contigo. Mis hermanos, haría bien a nuestra alma recordarnos de cada favor. Si puede ser un ejercicio liberador para ti, siéntate un momento después de terminar el sermón, la enseñanza, que puedas meditar acerca de cada momento que venga a tu mente. Dile, Espíritu Santo, recuérdame momentos que yo haya olvidado, porque los olvidamos, pero se mantiene activa y en la memoria fresca se mantienen activos todos los agravios, los deudores que tenemos presente, aquellos que no nos perdonan, a quien no voy a perdonar, aquellos que me molestan. Esos están pendientes, están activos, están en la memoria fresca, la memoria reciente, que es la memoria que debería olvidarse mucho más rápidamente. No aquella que es la memoria larga, la que ya se ha acuñado, la que ya se ha grabado en el alma. Ahí dice el salmista, bendice alma mía al Señor. Se está hablando a sí mismo y no olvides ninguno de sus beneficios, de sus favores y de su gracia. Para el pueblo del Señor es sumamente importante lo que su Rey ha hecho por ellos. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Fue la cruz del Calvario para librarnos del poder del pecado y de la muerte. Cristo vivió en su propio cuerpo la ira de Dios producto del pecado de toda la humanidad, de tu pecado y del mío. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y quiero cerrar con preguntas de reflexión y de aplicación. ¿De qué manera le ha dado Dios esperanza en medio de la desesperación? ¿De qué manera Dios te ha dado esperanza en medio de la desesperación, en medio de los traumas, en medio de las dificultades de la vida, en medio de tus tribulaciones? ¿Cómo Dios te ha dado esperanza? ¿Cómo Dios ha cambiado esa tribulación en gozo? ¿Cómo Dios ha cambiado tu luto en alegría? ¿Cómo Dios ha cambiado tu duelo en alegría, en gozo, en contentamiento? ¿De qué manera Dios te ha librado y te ha colocado esperanza contra esperanza en medio de tu sufrimiento y de tu dolor? ¿De qué manera Dios lo ha hecho? Porque ciertamente Dios lo ha hecho, pero tienes que recordarlo. Recuerda, ahí hay un principio, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo cuenta su vida la historia del profundo cambio de fortuna? ¿Cómo tu vida hoy es un reflejo del cambio de planes que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo tú puedes contar hoy el cambio de rumbo, el cambio de plan, el cambio de suerte
que Dios ha traído a tu vida, que te ha traído del lodo cenagoso a la luz admirable. ¿Puedes contar eso en tu vida? ¿Qué pasos podemos dar como hijos de Dios, como cristianos? Tercera pregunta de reflexión profunda, de aplicación de este mensaje. ¿Qué paso podemos dar como cristianos para recordar significativamente cada momento que ha formado parte de la liberación de Dios de nuestra vida? ¿Qué pasos estamos dando para recordar activamente y de manera significativa que esté sellado en nuestra mente? No la mente temporal, la que cuando duerme y despierta ya no recuerda nada. La mente permanente, la memoria activa que está a largo plazo, esa que ya se fijó en el alma. ¿Qué pasos estás dando? ¿Te estás recordando diariamente las bondades de nuestro Dios? Lo que Dios ha hecho por tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios vencerá a todo adversario. Dios vencerá a todo adversario. Todos los enemigos de Dios serán vencidos uno a uno. Caerán como caen las fichas de dominó. Uno a uno. Los odiadores de los judíos experimentaron grandes pérdidas. Hoy día sigue siendo lo mismo. Los enemigos de los hijos de Dios siguen y seguirán experimentando grandes pérdidas. La historia de Esther, mis amados, sirve como recordatorio de que la dirección de nuestra vida la tiene Dios en su mano. El libro de Esther sirve como recordatorio de que Dios promueve a lugares de eminencia solo para su gloria a aquellos que son obedientes a Él, que son fieles y leales a Él. Los judíos nunca han podido olvidar lo que Dios hizo a favor de ellos. ¿Por qué lo dices, pastor? Porque hasta el día de hoy ellos siguen celebrando el Purim. Hasta el día de hoy ellos siguen celebrando aquel momento, siguen celebrando la Pascua para recordarse aquel momento de la liberación en Egipto, cuando pasó el ángel pintando los dinteles de las casas con sangre. Ellos fueron salvos. Ellos siguen recordando hasta el día de hoy. Está en su mente y está en su corazón. ¿Es igual en tu vida? Oremos, mis hermanos. Muchísimas gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestra vida. Padre amado, gracias por la esperanza que has traído a nuestra vida por la palabra. Nuestra esperanza está en tu palabra, lo que está allí puesto es tu verdad, y nuestra esperanza, o esa palabra que nos da esperanza, ha puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre amado, gracias por tanta bondad recibida. No somos merecedores de tu gracia, ni de tu misericordia, ni tu amor, ni de tu compasión, pero te doy gracias. Permite, Espíritu Santo, que mi alma recuerde diariamente, que mi mente tenga fresca cada bondad recibida, cada misericordia recibida, no mereciéndola, no mereciendo ni la gracia, ni los favores, ni tu misericordia, pero que mi alma lo recuerde diariamente y que vivamos humillados a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un gran placer para mí nuevamente enseñar las Escrituras. En la próxima oportunidad estaremos dando el cierre, capítulo 10 de este libro maravilloso de Esther en el Antiguo Testamento. Gracias por seguirnos a través de las redes. Gracias por escucharnos a través de Radio Dinámica 1490 en la amplitud modulada en Caracas, Venezuela. Su página web www.radiodinamica.com.be y en la iglesia local, en mi amada congregación Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Les bendigo y les deseo muchas bendiciones en el Señor. Dios les guarde y les bendiga abundantemente.